Muy bien, vamos a continuar con esta clase de tumores de cabeza y cuello. Y para eso vamos a partir recordando que la anatomía es muy importante, ya que podemos tener afectación en cualquiera de estos sitios por una neoplasia de cabeza y cuello. Vamos a tener afectada la cavidad nasal, la cavidad oral, la nasofaringe, la orofaringe, hipofaringe, la laringe, las glándulas salivales, lo más frecuente es la parótida, pero también pueden ser las glándulas submandibulares o sublinguales, y los senos paranasales. Bueno, cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello, habitualmente nos vamos a referir a los carcinomas escamosos, que es la histología más frecuente, que comprometen los sitios que recién nombré. Vamos a dejar un poco fuera los cánceres de tiroides, que son motivo de un área un poco distinta, y los cánceres de piel. Estos tumores son más frecuentes en hombres de edad avanzada, obviamente también pueden aparecer en mujeres, pero son más frecuentes en hombres. Existen importantes diferencias geográficas que van a tener que ver con los factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Y actualmente estamos viendo un cambio epidemiológico por la asociación que existe con virus papiloma humano, sobre todo los serotipos 16 y 18, eh, que están cambiando un poco la edad de presentación. El papiloma hace que se presenten en pacientes más jóvenes que lo que clásicamente ocurría antes en los carcinomas escamosos, que se presentaban en edad avanzada con factores de riesgo como el tabaquismo y el alcohol. Sin embargo, nosotros en nuestro país estamos con en una etapa de transición, a diferencia de, de los países más desarrollados, donde ya están viviendo esta pandemia prácticamente de cánceres asociados a virus papiloma humano, sobre todo los de orofaringe y cavidad oral. Em, Son el sexto o séptimo cáncer más frecuente del cuerpo y corresponden a 600.000 hasta 900.000 casos nuevos al año, con aproximadamente un 50% de esto de muerte aproximada en el año en el mundo. Como les decía, el 90-95% corresponden a carcinoma escamoso, esa es la histología más frecuente por lejos, pero también pueden existir otros cánceres más infrecuentes. Los factores de riesgo, el más clásicamente y más asociado es el tabaquismo. El alcohol también cumple un rol y es un factor sinérgico con el tabaco, o sea que los dos asociados generan un aumento del riesgo eh, mayor a que cada uno por sí solo. Las infecciones virales tienen un rol importante, como les decía, los asociados a virus papiloma humano tienen su importancia principalmente en orofaringe, y el virus Epstein-Barr también tiene una asociación importante, sobre todo en nasofaringe. La exposición laboral a polvo de madera, níquel o cuero tiene relación sobre todo en cánceres de cavidades perinasales. Em, la nuez de betel, que es un producto que se consume mucho en India, tiene una asociación muy marcada con cánceres de cavidad oral, y por eso les decía yo que existe un importante factor geográfico. Al igual que la presencia de virus Epstein-Barr en la población asiática, también tiene una mayor incidencia que lo que nosotros vemos acá en nuestro país. Y un factor de riesgo que también es importante es haber recibido una radioterapia previa, sobre todo en la zona de cabeza y cuello, obviamente. La presentación clínica va a depender de la localización donde se ubique. Por ejemplo, en cavidad oral se van a presentar con dolor, habitualmente en la lengua, úlceras persistentes. Si existe una úlcera o una lesión en la lengua que no sana y que se mantiene durante más de 2 o 3 semanas, debe ser sospechosa de cáncer. Cualquier limitación en la movilidad de la lengua por infiltración de la musculatura también nos tiene que hacer sospechar. La pérdida de piezas dentarias en las lesiones que puedan estar en el reborde alveolar o la dificultad para el ajuste de prótesis también nos tiene que levantar las alarmas. El sangrado a nivel del reborde alveolar,
la dificultad para alimentarse o el dolor para alimentarse, la anestesia de la tercera rama del nervio trigémino y las otalgias reflejas nos pueden orientar todo esto a cavidad oral, orofaringe. Eh, en nasofaringe, debido a la probable obstrucción que pueda existir en la tuba auditiva, se puede generar acumulación de líquido y por lo tanto una otitis media con efusión. Todo paciente adulto que tenga una otitis media con efusión unilateral sobre todo, debe descartarse una neoplasia en la nasofaringe. También se pueden presentar como tinnitus, obstrucción nasal unilateral sobre todo, o compromisos de pares craneanos por su cercanía eh, al seno cavernoso. Pueden comprometerse los pares craneanos del 2 al 6. eh, y muy frecuentemente en nasofaringe también se pueden presentar como masa cervical su importante drenaje linfático. En orofaringe va a presentarse principalmente por problemas para alimentarse como disfagia o dinofagia. Puede existir una otalgia refleja por el compromiso del nervio glosofaringeo y vago, que tiene una inervación conjunta de esos dos lados, entonces van a sentir la otalgia, pero el problema va a estar en la orofaringe. Pueden generar también un síndrome de apnea hipopnea y obviamente sangrado. En la hipofaringe es similar, también dificultad para alimentarse, otalgia refleja. Ya podemos presentar también algún compromiso de la parte respiratoria, sangrados, como presentarse como hemoptisis, y estos habitualmente se presentan con una dificultad diagnóstica por la ubicación difícil y tienen una importante retraso porque tienen mucho crecimiento antes de presentar síntomas y son largamente asintomáticos. Similar a lo que pasa con supraglotis, que también vamos a empezar ya a tener dificultad en la vía aérea, disfagia o dinofagia, y también pueden presentarse en estadios avanzados porque pasan mucho tiempo asintomáticos. En glotis, como vimos en la clase pasada, se pueden presentar con disfonía principalmente, también puede aparecer disfagia, otalgia refleja, tos crónica, hemoptisis, estridor. En subglotis principalmente el problema es respiratorio con disnea estridor. En cavidades perinasales, epistaxia, obstrucción nasal, dolor o presión facial, sobre todo si estos son síntomas unilaterales nos tienen que levantar la sospecha. Y en glándulas salivales, dolor, parálisis facial cuando existe compromiso de la parótida. Habitualmente son tumores pétreos, a diferencia de los tumores benignos que son mucho más frecuentes que los malignos obviamente. Los tumores benignos van a ser más blandos. Y es muy frecuente por la cercanía que tiene la parótida el compromiso de piel. Cuando esto ya está ulcerado, nos tiene que levantar la sospecha de que existe un tumor maligno. Existen también las lesiones premalignas que son importantes que las conozcan. Estas manchas blancas, llamadas leucoplaquias, tienen un bajo potencial de malignización que corresponde a un 5 o un 10%, pero que obviamente nos habla de que ya existen factores de riesgo que pueden llevar a una neoplasia maligna. Entonces lo que debemos hacer es disminuir los factores que potencialmente se pueden atribuir, como el tabaquismo, el alcohol, prótesis dentaria, mal higiene oral, etc. Y esto se debe controlar rápidamente en 2 semanas. Si la lesión disminuye, podemos mantenernos en observación, pero si esta persiste debe ser derivada para realizar una biopsia y descartar de que eso no esté ocultando una neoplasia. Las eritroplaquias, por otro lado, ya tienen un porcentaje mayor de malignización que corresponde a un 30 o 40%, y como este porcentaje es tan alto, la derivación debe ser más precoz para biopsiar y descartar que no existe una neoplasia. Bueno, recalcarles que es muy importante en esta área realizar un examen físico acucioso. Vamos a explorar hacer el examen otorrinolaringológico completo con otoscopía, rinoscopía anterior y examen de cavidad oral y palpación del cuello. Debemos siempre inspeccionar, hay que palpar porque obviamente la diferencia de las lesiones benignas de las malignas nos van a dar claves como la consistencia pétrea, la adherencia a planos profundos, la sensibilidad a la palpación, etc. Y en cáncer, como en cualquier parte del cuerpo, hay que definir las lesiones de forma tridimensional. Y debemos, por lo tanto, tener claros los límites anteriores, posteriores, medial, lateral, superior e inferior, porque eso nos puede generar cambios en el manejo.
Y no olviden nunca que el drenaje linfático en cabeza y cuello es muy ordenado, sigue los patrones clásicos de, de drenaje en los grupos ganglionares cervicales. Por lo tanto, la evaluación del cuello tiene que ser dirigida a buscar adenopatías que tengan relación con estas neoplasias. El estudio de los tumores de cabeza y cuello va a depender de la ubicación, va a ser un poco distinto dependiendo de cada ubicación, pero habitualmente van a requerir una panendoscopía, que es lo que se hacía clásicamente, donde incluye eso una nasofibrolaringoscopía para poder definir las lesiones y también para descartar que no existan un segundo primario. Existe un porcentaje no menor de pacientes que se presentan con lesiones sincrónicas en vía aérea digestiva alta, porque los factores de riesgo son los mismos para todos estos tipos de cánceres, por tanto se tienen que someter a eso, habitualmente endoscopía digestiva alta también, y en ocasiones traqueoscopía y broncoscopía también pueden ser necesarias. Siempre debemos confirmar el diagnóstico con una biopsia, ahí los otorrinos tenemos un rol habitualmente en poder llegar al diagnóstico de estas patologías. Y la etapificación, como en todos los cánceres del cuerpo, se realiza con la clasificación de TNM, donde vamos a definir el tamaño tumoral de cada sitio y subsitio, la presencia de adenopatía a nivel cervical y la presencia de metástasis a distancia. En términos generales, en cabeza y cuello, lo más frecuente es tórax, y en segundo lugar hígado y tercer lugar hueso. Por lo tanto, siempre para etapificar y para definir la extensión de la lesión y la presencia de enopatía, vamos a necesitar un TAC de cuello. Recuerden que el TAC de cuello siempre se debe pedir con contraste porque las estructuras se definen mucho mejor con el contraste. Sin contraste es muy difícil definirlas en cuello. Y también debemos incluir siempre el tórax, que es el sitio más frecuente de donde existen metástasis. En ocasiones, en algunos casos particulares, vamos a requerir también resonancias de cuello y estudios más acabados como un PET-CT. Recordar que todos los cánceres son de manejo muy complejo y por lo tanto van a requerir un equipo multidisciplinario para poder manejarlo y para poder hacer la toma de decisiones. Los pacientes con neoplasia en cabeza y cuello van a tener problemas para respirar, van a tener problemas para alimentarse, van a tener mucha dificultad para mantener el peso, van a tener compromiso también psicológico por el sitio donde se compromete, así que también van a requerir un apoyo psicológico. Este manejo multidisciplinario habitualmente está dado por comités oncológicos y gente que se dedica específicamente a las neoplasias de cabeza y cuello, como pueden ser oncólogos que entregan radioterapia, oncólogos médicos de quimioterapia o inmunoterapia, cirujanos de cabeza y cuello, anestesistas que estén especializados en esta área, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos. También importante el rol de los patólogos orales y maxilofaciales, cirujanos plásticos, sobre todo para la parte reconstructiva, y también protesistas que pueden a veces tener participación, y otros. Y obviamente también aquí el rol de los otorrinos es importante en esta área. Es importante que ustedes sepan que el control debe ser estricto durante los primeros 2 años, ya que el 90% de la recidiva ocurre en los primeros 2 años, por lo tanto un paciente que tiene o que tuvo un cáncer de cabeza y cuello que se trató debe mantenerse en controles estrictos, habitualmente por especialistas. Y el control en general se hace hasta los 5 años. Habitualmente después de esto se pueden considerar curados, pero depende un poco del protocolo de cada centro. A veces se hacen controles de por vida para descartar también que no aparezcan unos segundos. Bueno, eso me gustaría entonces destacar que existe importancia en la sospecha clínica. Dependiendo de cada subsitio vamos a tener la sintomatología, o sea que dependiendo de cada sitio donde se presenten estas neoplasias, nosotros tenemos que levantar la alarma y hacer una derivación precoz. Estos son cánceres que afectan mucho la calidad de vida y que por lo tanto el tratamiento es complejo y requiere un equipo multidisciplinario. Eso, muchas gracias.